Somos el game, los tres mosqueteros sin sables pero con flow Sun Tzu. Son sub y se bajan, sale el bloom con la moon. Muchas horas han pasado en eres tú. Dando de cap. ¡Hey! ¡Salutres! Y bienvenidos. Estamos en un episodio más de Mosqueteros al micrófono, Donde ustedes son el cuarto mosquetero. Porque al fin lo logramos. Pudimos encontrar al tercer mosquetero. y ese soy yo. Pero bueno, en esta ocasión cederé mi lugar como el nuevo mosquetero, ya que el día de hoy se encuentra con nosotros alguien que estábamos esperando con muchas ansias. Chicos, chicas, recibamos con una agradable bienvenida a nuestro querido invitado especial, Maru. Bienvenido, Maru. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Hola. para comenzar todo esto, quisiera hacerles una preguntita. ¿A ver, ustedes les gusta el Chile? Quiero decir, ¿les gusta Chile? O sea, mi país. Uy, los dos. Ah, caray. Órale, Rojo ya se empezó a bloquear, El picante sí. Uy, Sí, o sea, por Sí, no, y hablando de todo, pues, o sea, yo que soy fan de las Maruchan, yo los decepcionaría porque las Maruchanes de Chile, yo no soy para nada fan. No soy fan ¿En del serio? Chile. No, para nada. no, hombre, ¿cómo así? ¿Pero por qué, Maru? No, O sea, pero a no, ver, no. las maruchas que son fabricadas en Chile o las maruchas que contienen chile. Ambas, ¿no? O sea, ¿Las No, que pican o las que no pican, Maru? No, las que no pican me gustan, pero las que pican no las soporto. ok. ok. No, a mí sí me agrada, pero creo que la que menos me agradaría, la que contiene, creo que habanero. O sea, hay unas que contienen de que Esa poco... misma. Ajá. La Sí, esas no me habanero agradan con mucho. camarón. El camarón está buenísimo. Ándale. Eso es lo que me gusta. Esa Ay. es ¿Te pasable. gusta el camarón, mi Jorge? ¿Cómo así? Pues la maruchan de camarón está buena, fíjate. Y esa está buena. Eso sí. Pero para 3 camaroncitos que te ponen ahí en la maruchan, que No, ni pues son sí, yo por camarones, eso- son todos embutidos. Yo por eso solo he comido 5 maruchans en toda mi vida, la verdad. Y eso que tardan en digerirse, ¿no? Como 5 años, creo. Ay, sí, por eso yo cada 5 años como 6 uno nada más. meses. 6. 6 meses. Bueno, Maru, qué gusto tenerte acá, mi queridísimo Maru. Pues la verdad eres nuestro primer invitado internacional. No habíamos tenido a alguien fuera de la región y pues la verdad es un gustazo tenerte por acá, mi buen. ¿De qué parte eres, si se puede saber, Maru, de tu país, de Chile? O sea, primero que todo, agradezco mucho la invitación. Y no, o sea, para presentarme, yo obviamente soy de Chile. Y específicamente de la región de Concepción, más al sur. Ok. ¿Y qué tal está como para visitar ahí? O sea, ¿qué lugares turísticos tienes por ahí, por ejemplo, que nos puedas platicar? Yo, la que recomendaría. Sí, claro. O sea, recomendaría bastante igual las playas de acá porque son bastante buenas las playas. Eso sí, son bastante heladas. Apenas uno pone un pie en el agua, te llega el frío hasta el hueso. Te llega a doler, pero por las tardes bien bonito todo esto de las playas. Siento que son los mejores lugares para visitar. Suena interesante. Me gustaría Wow. visitar pronto una de las playitas. Y lo mejor... ¿A usted no lo le mejor gustaría igual visitar en el- Chile? no. Chile, por favor, Chile. Ah, Santiago. el Chile de Santiago dice. No es cierto. No, ¿qué pasó? Aquí un saludo a todos los Santiagos, pero no. Bueno, entonces las playas es lo que nos recomiendas, Maru. Igual. Sí, bastante bonito.
Lo que me gusta harto igual de acá es el ambiente, podría decir, rurales, porque lo tiene bastante árboles a veces, lo que sería al camino a la playa, tiene caminos bastante bonitos. O sea, yo de mi parte siempre voy a recomendar ir a la playa porque me gusta bastante cómo es. Aparte de que se dice igual, que es como, entre comillas, una leyenda, de que la playa, la que está acá, que se llama Lenga, hay una gran piedra en el agua, y esa piedra hace que por ahí de la tarde choque con el sol y forma como si fuera un portal. Y eso se ve bastante bonito. Bueno, Órale. Wow, no, qué interesante y realmente creo que sí, Chile es uno de los, es un país muy bonito. Bueno, lo poco que he visto es un país bonito. Está muy chulo. Está muy sí, chulo. la todo. cultura, la gente, sí. Sí, Sí. y lo más ¿verdad? Germán Garmendia, no es cierto. No, 31 minutos. 31 minutos. Fíjate que acá es muy popular 31 minutos aquí en México. Yo creo que también fue un impacto que pues tuvo porque pues la verdad shows en marionetas fueron muy pocos así originales. O sea, sé que Plaza Sésamo y están los Muppets, pero esos son de Estados Unidos. De aquí de Latinoamérica creo que 31 minutos fue un exponente en ese tipo de shows y acá es muy pues muy influyente, digo yo. No sé allá por allá, Maru, cómo tienen ahí a ¿No? 31 minutos. O sea, a mí por lo menos, desde mi opinión, me parece curioso de que allá sea mucho más famoso 31 minutos que acá. Porque, ¿En serio? Es más famoso. Sí, sí, porque, o sea, desde mi punto de vista, sí, obviamente es conocido acá, pero por lo que he visto le tienen mucho más cariño por parte de allá de México. Es lo que he visto yo por lo menos. Sí, es que me incluyo, muchos niños crecieron viendo 31 minutos y la verdad que sí. O sea, siento que es un programa muy bueno porque mezcla periodismo con noticias y aparte educación, porque muchas veces las notas de Juan Carlos Bodoque eran muy ecologistas y incluso conocías más de Chile. Es lo que sí también me gustó mucho y me hizo interesarme en este país. Sí, de hecho, es curioso porque, ahora como tú dices, combinaban cosas de los reportajes y una de esas cosas también que mezclaban eran los mismos periodistas o hasta el anunciador de los programas de acá. Hace algunos personajes en la serie. Por ejemplo, ¿En serio? el señor Manguera, no sé si has escuchado la voz que tiene. Así, uno de así los- muy grave, ¿no? Sí, es uno de los presentadores del canal nacional de acá, que se llama TVN. Órale, o sea que sí es un buen exponente, como dice el buen Sweet. Sí, Wow. Fíjate cómo a veces hasta programas infantiles te pueden educar mucho, igual como dice el buen Hortendo, muy educativo, 31 minutos. Y como bien mencionas, se hacían notas periodísticas, obviamente pues a forma de marionetas, un poquito más caricaturizadas, claro, porque también hacían entrevistas en escuelas, me acuerdo. Y sí. justamente hablando del periodismo, o sea, cómo se abordan unas ciertas notas, ¿no? Porque pues yo sé que, bueno, también lo vamos a abordar, justamente es el título de este episodio, pues es eso de que, pues vamos a abordar casos ocurridos en Chile, pero pues obviamente bueno, cómo se abordan las notas como para los niños, cuando realmente lo que pasa ahí en Chile pues también es un poquito más denso, ¿no? Digámoslo. Porque también el periodismo pues es algo un poquito de arriesgado, digámoslo, porque ya saben que pues si sabes demasiado siendo periodista, pues te silencian. Sí, sí, de hecho, a ver, desde mi punto de vista que igual, o sea, desde mi punto de vista y de los niños que he visto, es como se podría decir que uno crece con eso y se va acostumbrando desde niño a este tipo de casos de protesta, a veces, por ejemplo, casos de muerte injusta a manos de policías de acá. Y los niños crecen con eso y se queda grabado en su cabeza, obviamente. Pero no hay a veces
sí hay bastante traumas, pero con el tiempo lo normalizan y siento que son cosas que no deberían pasar a día de hoy. Cierto. Sí, bueno, Sí. yo en mi caso, sonará muy así poco creíble tal vez, pero yo nunca he visto 31 minutos y no me llama la atención verlo. Y Eh, de lo que te pierdes. pero obviamente tomando este tema y comenzando a expandirnos ya un poquito y profundizando un poquito más en lo que viene siendo el título de este video, vamos a hablar pues sobre un señor que algunos lo conocen como, en su legado como el Salvador de Chile, por así decir. Sí. Y el responsable pues del crecimiento económico, pero otros lo recuerdan como un dictador brutal que dejó una huella imborrable de violaciones a los derechos humanos. Y estamos hablando de Augusto Pinochet, que supongo que se te debe de hacer un poco familiar este nombre, Maru. Igual voy a dar una pequeña introducción a su biografía para la gente que no lo conoce. Personalmente no lo conocía o no sabía que de este señor que era lo que había hecho. Y bueno, vamos a dar una pequeña una biografía de lo que fue o de lo que de lo que fue y de lo que hizo Augusto Pinochet. Fue un general chileno que lideró un golpe de estado en el 11 de septiembre de 1973, derrocando al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Pinochet gobernó Chile como dictador desde ese momento hasta 1990. Su régimen se caracterizó por una fuerte represión política, con la violación de derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas de opositores políticos. El informe de Rating, encargado tras la restauración de la democracia en Chile, documentó miles de casos de abusos de derechos humanos durante su dictadura. Supongo que este nombre te suena familiar, Maru. Sí. Y sí, ¿cómo se podría decir? Es algo, obviamente, que lo enseñan en todas las escuelas, pero más que enseñarlo en las escuelas, es algo que tienen a veces de los mismos padres o de nuestros mismos padres que nos cuentan quién fue él, porque prácticamente todos saben lo que hizo, quién fue y todas las consecuencias que dejó, porque o sea, por ejemplo, el mismo año pasado hubo una película documental sobre esto, sobre un reportero bastante famoso que sobrevivió a grandes cosas que él grabó desde los primeros días que empezó esta dictadura hasta el final, hasta la muerte de Pinochet, ¿no? Sí. De hecho, escribió libros, grabó entrevistas, fotografía de todo, y es impresionante que él pasaba a través de los tanques que habían en la calle, de la policía que estaba prácticamente a veces golpeando a la gente sin ninguna piedad, pero fuera de todo eso, siento que ha hecho bastante repercusión hasta el día de hoy, con más que todo con el tema de los derechos humanos. Sí, sobre todo, porque, bueno, ves que este fue como un golpe de estado, todo inició porque pues Pinochet, como bien menciona mi compañera Majo, pues derrocó al gobierno de Allende, que pues implementaba ideas, creo que socialistas me parece, como en un contexto de alta polarización política, más o menos, y creo que Chile en ese entonces, si no me estarás corrigiendo ahí, Maru, pasaba también por una crisis económica, y bueno, pues obviamente en un golpe de estado, obviamente es parte de las causas, consecuencias de un golpe de estado, pues una crisis. Entonces yo creo que también es un poquito, va de la mano, aparte del periodismo,
Bueno, yo creo que este que mencionas, el periodista que pues sobrevivió a la dictadura de Pinochet, pues seguramente también le tocó vivir todo eso, justamente como en la revuelta, a lo mejor y pues como luego sí creo que hay por ahí videos donde se ve cómo destruyen la Casa de la Moneda, me parece que es, y así un montón de cosas que la gente igual estaba como en shock en ese entonces. Sí, sí, de hecho era bastante impactante porque había gente desde niños hasta gente ya bastante mayor que salía sin ningún miedo a protestar porque prácticamente defendían lo que era su país y nadie tenía miedo ni siquiera de un tanque, porque de hecho en las mismas fotos o en los mismos videos cuando salen bombardeando la casa del presidente, ¿no? Hay gente caminando como nadie, porque prácticamente todos querían acabar con él fuera lo que fuera. Y, o sea, lo que más Vaya, me parte a mí, bastante fuerte. sí. ¿Qué es lo que más te parte, Maru? Dije, estás... O sea, lo que más me parte es eso del el tema de los niños en ese momento igual, porque, o sea, no sé, hay imágenes de niños que simplemente están yendo a clases y no sé, que después no lleguen a sus casas simplemente por decir que un policía los mató. Es como algo eh, fuera de este mundo se podría decir, pero son cosas que pasan normalmente ese día. Porque hay gente que de verdad que se quedó con el dolor, ay, me trabé. El dolor de esos días, porque sí era algo fuerte, pero que al mismo tiempo la gente se va acostumbrando ver tanta gente morir al mismo tiempo. No sé, desde un mismo periodista que llegaba prácticamente un policía desde atrás y le daba el balazo en la nuca y ya. Y seguían caminando y la gente seguía con su vida. Porque si se ponía a protestar por eso, prácticamente empezaban a disparar a quien hablara. Ah, lo silenciaban, ¿no? Sí. Básicamente. Mm, Ay, sí está muy crudo. Y es que justamente como dices, Maru, la verdad que en ese entonces la represión y las violaciones de derechos humanos sí estuvo muy muy cañón, ya que en su dictadura pues se implementaron políticas de represión para eliminar justamente la disidencia política. Y de hecho se estima que más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Y tristemente decenas de miles sufrieron tortura o encarcelamiento por motivos políticos. Así que como tú dices, o sea, es algo muy feo y muy cruel ver que mucha gente se llegó a acostumbrar de esos maltratos o esa forma de, pues, de trato y pues que simplemente mataban niños, incluso los policías, y nadie hacía nada para, pues, cambiarlo. Así que sí, la verdad que fueron épocas muy, muy tristes y desgarradoras que la verdad que, pues, desde aquí te mandamos, pues, bueno, a toda la gente de Chile, pues, muchos ánimos porque sí, fue una época muy, muy dura. O sea, sí, entiendo y muchas gracias. Porque hay algo que se sabe de Pinochet justamente, que no se ha escrito en libros o en la historia o lo que te enseñan en clases, sino que se aprende a través de las mismas personas que de ese tiempo y ya crecidas obviamente, por cosas del mismo documental que eran cosas que no se sabía. Por ejemplo, en el documental se mostraban videos que nunca habían salido a la luz. Después del tiempo hubo gente que comentó ese documental, que vivió la época de Pinochet. Y claro, hay cosas que no se escribieron en libros de la escuela o que se enseñaban claro, en la misma escuela. Y Ajá. cosas que salieron de la boca de la gente que sobrevivió a ese tipo de guerras. Mostraban lo que realmente hacía Pinochet. A veces prácticamente secuestraba, porque se podría decir así, tal cual, secuestraba gente que, no sé, que rayara alguna pared o algo y lo mandaran a silenciar porque sí. sí, porque eran protestantes, ¿no? Sí, pero lo que también se
se compartía bastante era el sentimiento de que nadie se respetaba entre nadie. Porque como bien decían ustedes, los derechos humanos prácticamente eran inexistentes en ese tiempo. Y una muerte prácticamente era como normal en esos días. Triste. Sí, muy duro, la verdad. Vaya, bueno, también hablando un poquito de el tema económico, se sabe que introdujo reformas económicas del libre mercado inspiradas en la teoría de los Chicago Boys, que viene siendo que hace referencia a un grupo de economistas chilenos, la mayoría que viene siendo del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Estas reformas incluían la privatización de empresas estatales y la liberación del comercio y un sistema de pensiones privado. Si bien se estabilizaron la economía en los años 80, también acentuaron la desigualdad social en el país. En este caso, la economía mejoró, obviamente, por supuesto, como que mejoró más, pero a comparación de allá, de esa vez, de todo ese suceso, ¿crees tú que ha mejorado o le necesitaría más, pues, mejorar? Yo creo que después de lo que sucedió, no es que haya mejorado la economía, pero se ha mantenido estable. Pero ya con el Ok. pasar del tiempo, vuelve, se podría decir, a lo que era antes. O sea, por ejemplo, desde mi opinión personal, hay cosas que yo compraba a un valor como, no sé, por ejemplo, a ver, ¿qué podría decir? Un... Una A ver, Maruchan. y una Maruchan. Y antes, ¿cuánto? Costaba como $1, para decirlo en valor que se entienda más. Y era General, tan- ¿no? sí, en Ok. general. Y no sé, de a poco se fueron sumando algunos que otros centavos. Y entonces son cosas que ya, no sé, son centavos y ya, pero se van sumando de a poco y uno no se da cuenta hasta que llega de pasar de $1 hasta pasar a $3. Y uno no se da ni cuenta, pero cosa Wow. que de una persona independiente Ujú. es bastante caro porque solamente una Maruchan no va a servir para esa persona. Obviamente tiene que comprar confort, eh, Ah, más comida. Obviamente tiene que comprar todo eso, toda su lista. Pero de a poco siento que ha subido bastante el, el- el precio de la economía. O sea sí, que Vale. Así está complicado, ¿no? Y aparte los servicios, ¿no? De electricidad, de gas, de luz, todo eso, o sea, se va sumando. sí, Y sí es mucho más complicado, ¿no? Como tú dices, o sea, a lo mejor, si lo ves, dices, bueno, a lo mejor subió poquito, pero si sumas todo eso a la canasta básica, ya a lo mejor, pues, muchas familias no pueden tener lo que desean, ¿no? Lo que antes podían consumir. O sea que sí, pues está complicado. Y de hecho también, bueno, en México también nos ha pasado ahorita con este gobierno. No me quiero hacer tanto del tema, pero igual nos pasa que ya todo sube un buen de precio y pues así va pasando. Así que, pues sí, ujú. es algo triste. es que Sí, igual sí, sí. esto de la subida de precios, se podría decir que no que fue totalmente de Pinochet, obviamente, pero siento que sí fue como un gran eco en todo esto, porque igual tampoco por salirme mucho del tema, pero igual hasta el día de hoy de alguna forma se repite esto con Venezuela, se podría decir, porque Es prácticamente cierto. igual es una dictadura, como asimismo en los tiempos de Pinochet no se respetan los derechos humanos. Sí, mucha represión, ¿no? Que también se vivía en en el mandato de Pinochet y ahorita que lo estamos viendo con Venezuela y Maduro, sí se vive mucha represión, sobre todo como en esta parte de Sudamérica. Yo me imagino que igual debió haber sido
pues un infierno, la verdad, para estas personas, porque pues imagínate, aparte de que todavía al final pues de todo esto también pues dejó como una crisis económica, como lo que bien estábamos comentando. Aparte, una inflación, porque también pues subió los precios de la canasta básica. Aparte, como bien menciona el buen Hortendo, pues no solo eso, también súmale los servicios como el gas, la luz, el agua. Entonces pues debió haber sido algo muy fuerte para las familias de, pues las familias chilenas, ¿no? En sí, mantenerse en esos tiempos debió haber sido muy complicado. Sí, de hecho, yo, o sea, no sé si le importa, pero podría poner un ejemplo con un compañero de mi mismo salón, que prácticamente tiene la misma edad mía, que son 18 años, y él Ok. vive con su familia, o sea, con su mamá y su padre, en un departamento. Y la cosa es que él empezó a vender de todo, sus libros, su ropa, todo. Porque quiere irse a vivir a una casa él solo. Pero la cosa es que es demasiado, son demasiado caros los arriendos ahora. Y como te digo, igual la canasta ha subido bastante. Entonces es bastante difícil independizarse se podría decir, temprana edad. Porque 18 ya eres mayor de edad. Pero igual necesitas mantenerte de alguna mejor forma, o sea, se podría decir, tener un trabajo que te fundamente bastante, no solo una canasta, sino que todo lo que sea el arriendo del edificio, la luz, todo, no solamente el arriendo, pero Sí. así de a poco ha sido bastante todo. Sí, bien, bien complicado, la verdad, a veces también el abastecimiento de recursos, ¿no? Porque, bueno, justamente igual, a pesar de que también bajo el régimen pues, se aprobó una nueva constitución que creo que, como bien mencionábamos, consolidó el poder y permitió la permanencia del modelo neoliberal en la transición democrática, pues. Y también, pues por lo que supe, bueno, esta constitución, aunque reformada varias veces, pues permaneció vigente hasta 2022, y no, ahí me estarías corrigiendo, Maru, más o menos, cuando se comenzó a redactar una nueva carta magna tras un referéndum. Entonces, pues todavía tuvo sus actualizaciones recientemente, por lo que sé esta constitución, que si no mal recuerdo, creo que este personaje llamado Jaime Guzmán fue quien la fundó, si no mal recuerdo. Sí, sí, ¿Sí? sí, ya, sí. Que de hecho hasta el día de hoy, como te digo, han seguido las consecuencias desde ese año, imagínate, desde casi 1900, si no estoy mal, 70, que todavía repercuten todas esas acciones hasta el día de hoy. Sí. No, así está muy, muy complicado, Vaya. pero pues justamente hablando ya del final de la dictadura, pues en 1988, pues Pinochet organizó un plebiscito para decidir si seguiría en el poder. Y pues esperando la victoria que no se dio, la derrota en este referéndum condujo a la convocatoria de elecciones democráticas en 1989. Y por fin, en 1990, entregó el poder al presidente electo Patricio Aylwin. Así que pues sí fue bastante el poder, el tiempo que estuvo en la dictadura, pero por fin, en 1990, pues ya, por fin ya acabó la dictadura. No sé tú qué opinas de esto, Maru, qué consecuencias trajo, o no sé más o menos qué opinas de esta época. O sea, de alguna forma se veía que iba a terminar bien, se podría decir, o de una forma más pacífica. Pero como se muestra en los videos y en los documentos, o sea, en los documentales, obviamente terminó en un bombardeo a la casa y con la muerte de Pinochet. O sea que prácticamente fue un giro de tuerca, se podría decir, bastante crudo, porque había muchísima gente rodeando la casa del presidente, porque prácticamente es el centro del país y había bastante gente y lo bombardearon como si nada.
¿En serio? Mm, No, pues sí está fuerte. Y la verdad que, híjole, está Y muy, muy, muy fuerte. sí, y sí, Está de denso, muy hecho, fuerte y que lo haya, todo lo que vivieron en ese momento debe haber sido muy terrible. sí, de hecho, después de todo esto, o- hubieron uno que otro caso, que es como las guerras, cuando los soldados después de o sea, los soldados que sobrevivían a las guerras tenían secuelas. Esas secuelas me refiero a veces cuando tenían un rostro muy marcado con ojeras, o a veces el miedo, no sé, a distintas cosas, o a veces soñar con la, a la guerra que fueron. Porque hay Ujú. que pensar que esos soldados fueron Sí, preparados para la guerra. Pero esta guerra que fue acá en Chile no era una guerra preparada, no habían soldados preparados, prácticamente eran civiles normales, no es que estuvieran preparados para esto. Y hay que pensar las secuelas que tuvieron después de eso, que fueron bastante más fuertes que las de un soldado normal. Sí, Claro. como tú dices, o sea, eran civiles y ahora, después de tanto, imagínate los traumas, o sea, de saber tantas muertes que se provocó, tanta violencia sin sentido y tantas violaciones a los derechos humanos, que sí, me imagino que incluso a día de hoy muchos han de estar pues todavía con ese trauma o con muchas secuelas, tanto psicológicas como físicas, porque sí, me imagino que sí, estuvo muy difícil para todos los chilenos. Sí. Sí, de hecho, como les digo, lo de las secuelas eh, es bastante difícil, siento que a día de hoy, terminar con todo el tema que dejó Pinochet con la economía, porque es que por más que pase el tiempo, o sea, desde mi punto de vista, siguen habiendo faltas bastante graves en la economía. A veces uno no se da cuenta y el precio sube bastante en cualquier cosa. Y la gente se queja bastante de eso. Porque en el 2019 y Ajá. por ahí del 2018 hubo una protesta as- por porque subió el precio del metro. Subió poco, subieron, si no estoy Ujú. mal, como unos cin- a ver, subió como medio dólar, se podría decir, pero a la gente le molestó bastante. Y hubieron protestas, pero por doquier. De hecho, prácticamente todo el año hubieron protestas. Las calles literalmente parecían un castillo, se podría decir, fortalezas, porque estaban llenas de latas, ¿A llenas poco? de alambres, y prácticamente era como, o sea, pensar que hubo gente que tuvo secuelas con lo otro. No me quiero ni imaginar qué debía haber sentido esa gente mirando lo que pasó en el 2019. Y es que, Sí. o sea, que ahora que lo dices, o sea, medio dólar a un servicio básico de transporte como el metro, o sea, es algo muy exagerado. Y muchos dirán, ay, solo son 10 pesos más, pero no, o sea, es algo que a lo mejor la gente que usa diariamente le cuesta su economía, porque a lo mejor para llegar al trabajo lo usan una vez, para ir por sus hijos otra vez, luego otra vez. Ese medio dólar se va sumando, como habéis dicho anteriormente, y va provocando una crisis económica para las familias, pues a lo mejor de clase media o clase media alta, porque realmente pues es un servicio que se tiene que, a lo mejor no gratuito, pero que tiene que tener un precio pues al menos decente, porque muchas familias pues no pueden, a lo mejor no pueden subsidiar un carro o tener un carro, pero que te quiten eso del metro y que lo suman tan caro, sí es algo que se me hace muy feo. Y pues me alegra que sí hayan estado en protesta, perdón, porque de hecho igual me recuerdo mucho a México que también le subieron el peso al metro. Por ejemplo, le subieron un peso, igual la gente se quejó mucho porque sí, son nuestros derechos y tenemos siempre que pues pelear por ellos. Pero sí está muy complicada la cosa, ya que luego los gobiernos, por más que uno proteste, se hacen de la vista gorda, de verdad. Cierto. Si es que igual, si lo vemos bien, al final de cuentas,
este tipo de cosas o de negocios o de molde económico, se podría decir, se termina modelando para la gente rica, se podría decir, o la gente que es como más estable. Pero hay que pensar que la gente que es más pobre o no tan estable, trata de, no sé, suponte que tienen un valor fijo en el momento y tratan de mantenerse con ese valor. De repente llegamos a subirle $1 más y prácticamente esa familia se desarma porque no... O sea, Exactamente. puede ser poco, pero para ellos se desarman demasiado en su molde económico. Y como dices, o sea, de poco a poco, la verdad que al final del mes sí es mucho dinero que se va juntando, acumulando. Eso y aparte a lo mejor alguna emergencia que tengan o que tengan que gastar dinero de más, pues sí, la verdad que sí afecta mucho a las familias. Y sí, es algo que el gobierno, como tú dices, la gente pues muy rica no lo ve y solo dice, ay, hay que subirle, pero la verdad que sí, afecta a muchísimas personas. Sí, de hecho, Sí, de hecho, pues sí, afecta literal pues a toda la nación, ¿no? Y bueno, igual también, bueno, y haciendo un paréntesis, una pregunta, ¿no? ¿Saben igual cuándo falleció este personaje o igual pues en qué terminó el caso de Pinochet? Porque yo igual ahí me perdí un poquito. tú te refieres Sí. a la muerte Sí, de, sí, de la- como en qué quedó, ajá, de Pinochet y pues a ver qué, pues sí, como en qué quedó, no sé. Ahora sí me perdí, ya no sé si ahí lo comentaron, creo que no, ¿verdad? Porque pues no, ahí sí ya me perdí. O sea, lo que yo recuerdo es que murió cerca de 2016, si no estoy mal. Creo que fue cerca, o sea, creo que fue cuando murió él, ¿cómo se llama esto? El, uy, se me olvidó el nombre. Eh, ah, el ataúd donde lo habían dejado él fue un ataúd de vidrio, pero lo tuvieron que mantener lejos de varias personas por obvias razones, porque aunque estuviera muerto, había gente que todavía quería pelea, aunque él estuviera muerto. Muy fuerte, o sea, como que se quedaron muy cegados, bueno, quedaron cegados, o tal vez era tanto su coraje que el que lo vi, o sea, no creían que pues ya estaba muerto, tal vez, o sea, tal vez era su coraje. Bueno, al menos yo siento que viéndola, tratando de en un lugar, tal vez su coraje, que querían seguir o que creerlo que sí realmente estaba, pues había muerto. Tengo entendido que la fecha original fue en 10 de diciembre del 2006, pero 2006, y trató pues de mantenerse impune, a través de las leyes de amnistía, algo así, pero pues fue de igual manera procesado por crímenes contra la humanidad. Nunca se enfrentó pues a un juicio completo debido a su deterioro de salud, pero pues aún así falleció y no fue condenado por los crímenes cometidos bajo su gobierno. Fue procesado, mas no condenado. Ok. Está muy interesante, la verdad que pues ya hablando en general de Pinochet sí fue algo que marcó un antes y un después de los chilenos, pero de hecho hoy también les tengo una historia muy emblemática y que forma parte del inconsciente colectivo de todos los chilenos. Así que pues no sé si quieran escuchar la historia de Jorge del Carmen Valenzuela, también conocido muy popularmente como el Chacal de Nahuel Toro, pues quien fue sentenciado luego de dar muerte en 1960 a una mujer y a sus hijos. Así que pues les voy a contar un poquito la historia de este personaje y vamos a ver qué opinan. Pues bueno, el Chacal también causó revuelo mediático por el nivel de violencia ejercido. Pasó a la historia no solo por la brutalidad, sino que también porque Jorge experimentó cambios en su personalidad,
y, pues con mayor manejo cultural, pudo entender y comprender el daño producido. Eso sentó la base para una discusión sobre la real posibilidad del cambio en el sujeto y posterior reinserción social, explica Cuitral. Pues ok, les voy a explicar. Valenzuela forma parte de la lista de personas condenadas a pena de muerte. Desde su promulgación en 1875 hubo 58 condenados, y 29 de ellos habían cometido robo con homicidio, 24 homicidio calificado, 1 por asalto con homicidio y 1 por homicidio con incendio, y 3 con homicidio por violación. Tras ser capturado, fue fusilado el 30 de abril de 1963 en Chillán. Esto generó una fuerte discusión y un debate en el país, ya que se trataba de una persona analfabeta que, tras un intenso proceso de rehabilitación, pidió la condonación de la pena. Claro está que esto no fue otorgado. Y pues ya, al paso de los años se transformó en una figura popular, que incluso llegó al cine de hecho. El director Miguel Litín estrenó un filme con la historia, que incluso formó parte del Condorito a través del personaje Chacalito. Como ven, hay muchas historias aquí en Chile que sí, pues tratan de mucha violencia, pero que al final pues nos enseñan algo que es pues cómo es que mucha gente, a pesar de pues no sé, se nublan del poder y tratan de pues sí cometer estas violaciones a los derechos, que es algo muy muy feo, pero al final nos sirve como experiencia a toda la nación de Chile, tanto al mundo, para no repetir y tener cuidado con estas personas. Sí, de hecho, sobre Ah, todo. ya. sí. No sé, ¿tú qué opinas, La Maru, violencia de este personaje? no comió. O sea, sí, sí he visto el personaje donde se va, o sea, he visto el personaje que después hicieron para las historias de Condorito y algo normal que han hecho en bastante historietas de acá. De hecho, el mismo Pinochet tiene un cómic con... Se trata más que de lo que pasó, es como verlo de una forma más cómica sobre las cosas que pasó en ese tiempo. Obviamente hay gente que estuvo en contra de eso, pero es preferible que verlo como recordar todo lo malo que pasó. Pero así como lo que pasó con él, con el Chacal, hubo bastante gente que evadió todo lo que cometió en ese tiempo. Hasta ya después de, del- de la dictadura de Pinochet, porque obviamente no existía tanto la justicia en eso. Y ya después de la dictadura hubo bastante gente que evadió eso. Pero sí, sí, eh, Sí fue algo sonado, ¿no? También por esos sí. años. Oh, Mm, ya. Y fue bastante sonado. O sea, hubo bastante gente como te cuento, pero ese fue el caso más sonado. No, y es que aparte la pena de muerte, bueno, a día de hoy sigue siendo un tema muy polémico. Me imagino que en años anteriores sí era mucho más difícil, ¿no? Moralmente decidir. O sea, a pesar de que es un criminal que cometió muchos asesinatos, hay muchas personas que dicen, no, es un ser humano. Y pues sí se llega a dar el debate ahí, ¿no? De qué hacer, ¿no? Con un criminal así, si dejarlo en la cárcel o ya darle pena de muerte. Pero realmente, pues, sí es un tema moral muy, muy complicado que a día de hoy sigue siendo, pues, tema de discusión, la verdad. ¿No? Como debatible, ¿no? Sí, justo. Sí, de hecho creo que este que mencionan, el Chacal, creo que falleció como a los 24 años, ¿no? Más o menos es de los 60, me parece, este caso, si no mal recuerdo. Todavía. Vaya. Ujú. ¿Qué opinas, Majo? Está fuerte. No, pues es que digo, o sea, pues es que, o sea, es un asesino que pues aunque digan que era una lobeta, era un asesino. Entonces, pues sí, o sea, creo que dependería mucho no estoy muy informada, no estoy muy informada con su caso, pero sí siento que pudo haber sido de que a la cárcel y no sé, tal vez tratar de enseñarle, pero tal vez la pena de muerte hubiera sido mejor, no sé.
más justa, ¿no? Claro, Tal vez. sí, o sea, hubiera sido mucho más justa. Y sí, o sea, al final de cuentas, pues era un asesino, digo. Para Ujú. asesinar creo que no se necesita mucho más que saber aprender las armas, o no sé cómo era que asesinaba, pero sí, o sea, yo creo que la pena de muerte hubiera sido un castigo más justo para él. Yo recuerdo que, o sea, no hay mucha evidencia sobre cómo él asesinaba a la gente, pero sí a veces hay historias que decían que él mataba a la gente con sus propias manos. Porque en ese tiempo obviamente la gente no andaba de buen humor por Ujú. todo lo que pasaba y a veces él asesinaba con sus propias manos a, a prácticamente cualquiera. Pues imagínate ya ese nivel de locura o de psicopatía que incluso, o sea, no mataba por a lo mejor por alguna razón, sino por simple gusto, por simple, a lo mejor pues sí, como dices, desahogarse de la situación en la que estaba, pero eso está muy mal, o sea, ¿cómo es posible que incluso con las propias manos, eso ni siquiera un animal lo hace? O sea, eso sí ya es un Eh, nivel muy bajo de un ser humano. Sí, de hecho, justamente, pues, aparte del Chacal, creo que también por ahí, a ver si también por ahí te suena, Maru. Bueno, salieron varios personajes ahí, pues que también fueron asesinos seriales, pues famosos de Chile. Entre ellos también creo que Emile Dubois, que es también conocido como el Robin Hood de Chile, pero pues era conocido también porque pues era un ladrón y un asesino en serie. De hecho era francés, pero radicaba en Chile y justamente pues era conocido como el Robin Hood. Ahorita ven por qué, porque justamente él se disfrazaba como bajo finos modales, vocabulario, comportamiento, y aparte pues sí era alguien pues bien vestido en esa época, digámoslo. Y bueno, en sus crímenes pues él no usaba armas de fuego, de hecho era puro cuchillo. Y bueno, según su propia confesión, por ahí vi en una nota, él no mataba mujeres ni chilenos, solo extranjeros, prestamistas y corruptos. De hecho, por eso es que sale su apodo del Robin Hood, porque supuestamente, pues él comenzó a cometer homicidios, pero pues eran a gente europea, extranjeros, y pues seguramente eso también era como algo, pues no sé si bien visto en ese entonces, pero a lo mejor y no era tan grave, porque pues no asesinaba gente pues de Chile, sino era como extranjeros, incluso gente que también formaba parte de la burguesía. No sé si le suena por ahí este nombre. De hecho, él, aparte de llamarse Robin Hood, era la historia o la leyenda de Pancho Villa, que era como también se decía. Ujú. Eh, o sea, era conocido más que todo como Robin Hood en zonas más pobres. Pero Oh. yo, yo lo que recuerdo es que le decía, le decían Pancho Villa la gente que era ya más de más riqueza. ¿Por qué? Porque él asaltaba las, o sea, los pueblos mineros y ese era, o sea, Ujú. más que todo, ese era su patrón. Siempre asaltar esas partes de zonas mineras. ¿Y qué pasó? Que según cuentan las leyendas, ese patrón que él tenía de ir siempre a las zonas mineras, lo terminaron por asesinar las autoridades. Pero hay otra gente que dice que él vivió después de obviamente de robar todo eso y que vivió su vida en el anonimato. Ok, o sea que nunca se supo quién era pues el responsable de todos estos crímenes, Sí. entonces. O sea, en mi opinión personal, con todo lo que pasó en ese tiempo, yo siento que a él lo silenciaron y que esa gente que dice que vivió en el anonimato es simple suposición para creer que está vivo, pero yo creo que lo silenciaron con toda la corrupción que hubo en ese tiempo. Fíjate todavía, ¿no? Hasta se salió con la suya, digámoslo. Sí, De alguna u ¿Tú qué otra opinas? manera.
Ujú. ¿Qué opinan ustedes, mosquiteros? Bueno, tú, Majo, del caso, igual como otro caso de impunidad, ¿no? Aparte del Chacal, también como que suena algo, pues, de impunidad, algo que nunca se hizo nada, no se llegó tampoco, como bien menciona Amaro, pues se mantuvo en el anonimato por mucho tiempo. Pues sí, o sea, son casos que quieran o no, pues son probablemente la gente lo verá como como este tipo de justicias que hace a mano propia, ¿cómo se dice cuando se le llama cuando el pueblo hace justicia por sus propias manos? No sé por qué solamente en sí a extranjeros o cosas así, que ponle, ok, puede haber sido de que se haga notar como el justiciero de todo esto, pero de igual manera no entiendo, no sé, o sea, como que me generaría curiosidad el por qué, ¿saben? O sea, el por qué querer, o sea, por qué querer hacerse como que el justiciero, todo eso, tal vez en su mente estaba mucho esta idea de querer ser o de estar cansado de la injusticia, pero no sé, siento que si siendo una persona que no tenía mucho conocimiento, o bueno, al menos no sé si estaba tan informado de todo lo que estaba pasando en la situación o cosas así, o por qué se enfocaba solamente en gente de este estilo, ¿saben? Mm, no, pues ese dato sí lo desconozco, la verdad, no sé, tú, Maru. Pero igual supe que pues igual el juicio se prolongó y también por eso pues como que tuvo muchas ¿cómo decirlo? Como facilidades, no se le adjudicó muchos cargos. En ese entonces también mencionábamos pues las leyes no estaban bien definidas. Y pues aparte de todo, o sea, como que sí es algo curioso también saber por qué solo extranjeros y no gente de Chile. Yo creo que también porque como él era europeo y no era y pues residía en Chile, pues seguramente también agarró como cierto odio de ahí, ¿sabes? Como de los Claro. europeos, porque Mm, justamente pues él escapó, él trató de irse de ahí, de esas tierras y hasta que llegó a Chile. Justamente yo siento que es como un caso como, no sé si se le dice malinchismo o algo así, donde como que rechaza sus raíces este personaje y por eso como que empezó a agarrar cierto odio a pues de donde vino prácticamente. podría ser que es un caso de malinchismo, como tú bien mencionas, mi buen Sweet. Es que igual tienen razón en lo que dicen ustedes, de que él en parte despreciaba un poco de donde él venía, pero al mismo tiempo él se sentía bien con eso, porque tenía una oportunidad más acá en Chile de redimirse entre comillas o de tener una nueva imagen. Por eso sus apodos de Pancho Villa y Robin Hood, porque era su nuevo yo al llegar acá, pero que al mismo tiempo no era como tan héroe, se podría decir, porque al final de cuentas él mataba gente y obviamente eso no es algo humano. Lo convertía, o sea, lo convertía en alguien malo, al igual que el resto de personas en esos tiempos. De hecho, sí tocas un tema muy interesante, Maru. Eso de, o sea, matar a otras personas nunca va a ser bueno en ninguna época y pues a lo mejor las épocas anteriores eran mucho más violentas. Por suerte, bueno, ni siquiera por suerte, a día de hoy sigue habiendo mucha violencia, pero ahora además disfrazada con política. Pero pues sí, como tú dices, sí, a lo mejor sí no era un tipo de héroe porque mataba gente y al final pues eso nunca va a ser nada heroico. Así que pues sí queda cada quien a disposición de la gente pensar si fue un héroe o no, pero pues sí estuvo muy cañón. Sí. No, Sí, hombre, sí queda. Ajá. que, o sea, como la palabra misma lo dice en el vocabulario, él fue un antihéroe al final de cuentas, porque Sí. ayudó a la gente que la necesitaba, prácticamente que necesitaba las riquezas, y a la gente que no, la gente que despreciaba al resto, o que más que todo despreciaba, se mantenía estable, se podría decir, la mataba, pero es cosa de cada uno como lo ve. De mi parte, y siento que
es un, más que un héroe, es un antihéroe, porque eh, mató gente y eso no lo convierte en alguien bueno. Como por así Sí, decirlo, un villano disfrazado de héroe, por así decirlo. exacto. Como el Joker. Ujú. Sí, el buen Joker. De hecho, De hecho, es curioso que en las protestas de 2019 hubo un joven, creo que de 22 años, que se disfrazó de Joker y trajo a harta gente o sea, con la cara pintada de payaso a protestar. Fue curioso. ¿En serio? Mm. siempre es bueno protestar, pero muchas veces por el gobierno, por la política, ya ves que muchos policías o mucha gente pues violenta a los protestantes, así que sí es incluso peligroso para la misma gente, pero pues sí. Si es que la gente sabe lo peligroso que es, porque hay gente que sale a la calle aunque no sé, tenga una discapacidad o no sé, hay gente que no sé, ven un tanque en la calle y les da lo mismo que si son policías, militares, parte del ejército. La gente protesta porque al final de cuentas es gente que ama su país. Hay gente que ha muerto. O sea, yo he visto videos de gente que los mismos hijos, hermanos, padres, se Ujú. mueren, pero la gente sigue protestando porque lo hacen con el corazón, se podría decir, porque se sienten orgullosos del país donde viven, porque no es un mal país, sino un mal estado. Y sí, Muy la verdad cierto. que lo Claro. más importante siempre es, pues sí, siempre estar con la nación, con la gente que forma el país. Y muchas veces el gobierno hace quedar o se apodera de las personas, pero muchas personas son muy honestas, dan pues todo para que su nación siga viviendo de la mejor forma posible, pero sí muchas veces el gobierno se aprovecha de esas personas, pero como tú bien dices, Maru, nunca hay que rendirnos, hay que seguir luchando, ya sea Chile, ya sea México, cualquier país que esté pasando por esto, igual Venezuela aún, desde aquí también esperemos que todo se vaya mejorando, porque pues sí, el gobierno siempre se quiere llevar todo, o las clases sociales más ricas, pero Mm, pues sí. sí, justamente. Y bueno, creo que también tenemos otro caso por ahí de Chile, cual ya para ir cerrando los casos, creo que por ahí quedó otro. No No sé, estés amigos. preparado, Majo. Perdonen. Ah, que No bien tengo. tenemos un último tema para abordar en esta... Bueno, no un último tema, pero una historia más. Ah, ok. Perdonen, es que estaba aquí. Pues a ver, espérenme. Pues sí, justo, bueno, vamos a hablar un poquito de los psicópatas de Viña. No sé, ¿tú qué opinas, Majo? ¿Te suenan, Maru? Las... Eh, o sea, de mi opinión personal no, no he escuchado mucho de eso. De hecho, Ah, ok. hay casos que he escuchado que suenan más fuera del país que en el mismo país. Que igual me parece curioso. Pues sí, Pero bueno, justamente, pues la pena de muerte en Chile, si bien fue abolida en 2001, el 29 de enero de 1985 tuvo su último capítulo. Ocurrió con los llamados psicópatas de Viña del Mar. Pues no sé si Majito nos queda dar los honores a esta última historia. Se oye buena, se oye buena. Sí está también muy trágica, pero... Sí, bueno, igual antes de arrancar con la historia, también quería preguntarte tú, Maru, que viene siendo pues el residente de Chile. ¿Qué sientes de escuchar estos casos? O sea, no lo decimos tampoco como para querer hacer mal. De hecho, Chile es un país muy bonito, pero pues como todo, incluso México, que también somos donde residimos nosotros tres, pues también tiene sus datos muy turbios y los hemos estado abordando en estos capítulos. Pero pues no sé tú qué opinas. La verdad a mí sí me pone un poco mal
Pero bueno, digo, yo no sé qué sientas tú pues, de oír estos casos. O sea, yo lo que siento, o sea, yo me siento feliz de vivir acá, porque me gusta mi país. Sí, es muy Y bueno. al final de cuentas, esto que pasa, estas historias igual, yo lo veo como algo más en algo más que contar en el país, porque en muchos países hay historias variadas. De hecho, hay historias peores y todo. Pero siento que igual es interesante porque de alguna otra forma los otros países igual te, te- eh, uy, o sea, me gusta mucho que haya gente de otros países que se interesen por este tema. Y Pero como no, tú dices, o sea, es también, o sea, a lo mejor mucha gente va a decir, ay, seguro solo quieren saber para enterarse de eso, pero no, es que realmente muchas veces enterarse de esos temas ayuda mucho, aparte a ser empáticos, a conocer y tener la experiencia, porque como dicen, si no conoce uno la historia, siempre va a tender a repetirla, incluso con los nuevos gobiernos, así que siempre es bueno tener, pues, toda la información de todos los países y pues ahorita que estás con nosotros, Marus, gracias por también compartirnos estos datos que pues si bien no son muy pues que son muy polémicos y a lo mejor son muy este ¿cómo decirlo? No son muy fáciles de abordar. Te agradecemos mucho pues que te abras a nosotros y que compartas esto que ha sido muy difícil para los chilenos, pero que poco a poco han ido pues superando y pues la verdad que igual mucho apoyo, pero pues sí, aquí estamos con todo. Sí, no Bien. yo, Pues yo ahora sí, agradezco. regresando al estudio nuevamente. Ah, perdóname. No, tranquilo. No, yo agradezco todo y me gusta bastante. De hecho, em, con compañeros de mi edad o amigos de mi edad casi no, no, no converso mucho porque, o sea, sí converso con ellos, pero no estos temas porque o no son muy razonados en ellos o simplemente no les interesa, pero a mí me gusta bastante igual aprender de la cultura, de la historia de donde uno vive, entonces me parece interesante eso. Ahí, Vaya. Sí, es muy lindo saber sobre otros países. Creo personalmente como nosotros, bueno, al menos personalmente a mí como mexicana, me encanta saber sobre sucesos que han sucedido y cosas que han pasado que han marcado la historia. Y bueno, ahora bien, retomando el último caso, que son los psicópatas de Viña del Mar, por así decirlo, es un caso criminal muy famoso por allá. Ocurrió pues entre 1980 y 1981. Esto se refiere a una serie de asesinatos brutales que fueron cometidos por dos jóvenes. Uno de ellos fue es Carlos Alberto Top Colling y el otro es Jorge Sagredo Pizarro, quienes fueron conocidos como los psicópatas de Viña. Ambos eran miembros de Carabineros de Chile, es decir, la policía. Y lo que hizo siendo policías hizo pues que fuera un caso más llamativo, más que llamara más la atención y que causara más impacto dentro de la sociedad. Profundizando un poquito más en todo esto, entre agosto de 1980 y marzo de 1981, cometieron al menos 10 asesinatos y múltiples violaciones en la ciudad turística de Villa del Mar y sus alrededores. Los crímenes causaron gran conmoción en el país, especialmente por la naturaleza violenta de los mismos y por los hechos de que los perpetradores eran oficiales de ley. Sus víctimas eran principalmente parejas jóvenes a las que atacaban cuando se encontraban en lugares apartados, como playas o sitios desolados. Es decir, pues estos señores atacaban en sí a novios, novias.
fueron detenidos en 1981 y confesaron todos sus crímenes. Y en sus juicios, ambos fueron condenados a muerte, lo que fue significativo porque se trató de personas ejecutadas en Chile antes de que la pena de muerte fuera abolida en 2001. O sea, fue el último caso en donde fueron las últimas personas a las que se les condenó como muerte. Este caso en particular pues sigue siendo un tema de discusión en la cultura en Chile debido a de los crímenes, la relación de los asesinatos con la policía y también pues ese trágico desenlace. No sé ustedes qué les opinan de este caso, cómo ven todo esto que sucedió en los 80s. Fíjate Eh, que está fuerte porque también es después de, me parece que del Chacal y de lo de Pinochet, o sea, como que ese fue el periodo oscuro de Chile. E igual lo comento con todo respeto, pero os digo, es algo pues muy triste saber pues que estos personajes, en este caso serían los asesinos de Viña del Mar, que de hecho, como bien mencionaste mi compañera Majo, eh, Uh-huh. creo que fueron fusilados. Y sí, fueron los últimos en serlo, porque justamente eh, me parece que también hacían, pues sí, como sus asesinatos ahí por donde está, que creo que la estrella del Valparaíso, algo así se llama, que eran también unos lugares que frecuentaban junto con la laguna de Sausalito. Entonces, pues yo me imagino que atraparlos también fue una misión bastante compleja, porque pues eran dos y la verdad es que pues bueno, más bien era como que su modus operandi pues era como en playas, era como en lugares aislados y pues era un poco difícil en esos entonces pues frecuentarlos. Más aparte si le sumamos que las leyes no estaban bien establecidas como bien mencionamos y pues aparte de todo, pues todo esto que también se menciona pues es algo bastante feo que cayeran, bueno, de todas las víctimas que cayeron en manos de estos personajes, pues debió haber sido algo bien triste, ¿no? Como a lo mejor y bien mencionaste, pues que haya sido que a lo mejor las parejas querían pasar un buen tiempo, bueno, un buen momento y se toparon con los que no debían y pues ahí fueron. Sí, o sea, inclusivemente su captura fue más que nada por una investigación policial que ya estaba o sea, que estaba siendo ya muy rutinaria, era tanto el miedo de que estaba dentro de esta zona que literalmente fue lo que más pudieron cómo fue su forma de investigarlos y su forma de captura, que fue los perfiles de los crímenes, la presión pública y obviamente la extrema vigilancia en áreas clave, que pues obviamente ya era como que saber en qué puntos podía haber sucedido. Y al parecer hubo la confesión de un cómplice. No sé muy bien cómo fue, pero se sospecha que pues también hubo participación, pero sí aflojó para hacer como que ah, para, para que los pudieran atrapar, ¿sabes? Facilitó esa información. También hubo pruebas forenses, todo ese estilo. Y al parecer, pues ya lo último fue lo que ya lo deterioró, que fue la confesión. La confesión final, o sea, la confesión que fue de estas dos personas que lo confesaron durante varios interrogatorios y pues ya confesaron todo lo que hacían, cómo fue que hacían todo ese tipo de atrapar a sus víctimas. yo, de mi opinión, Ujú. este tipo de casos, o sea, este caso se une junto a otro, que es el caso que sí me suena bastante, que es el de los degollados, que es un caso que está hecho con estos mismos dos sujetos,
pero la diferencia es que cada uno, o sea, cada uno de ellos dos tenía una forma distinta de matar a las personas. Y se notaba en cómo quedaban los cuerpos, obviamente, porque había un tipo que su forma de matar era dejando bastante agujero en la zona del pecho. Y el otro sujeto dejaba varios cortes en las piernas. Entonces, ese caso se llamó el de los degollados. Porque igual estas personas tenían ya, junto al del Chacal, tenían secuelas de lo que había ocurrido anteriormente con la dictadura. Entonces, o sea, Ok. ¿por qué se veía que mataban personas? ¿O por qué ellos pensaban eso? Es porque pensaban que esta gente, o tenían el miedo de que volviera a pasar lo mismo. O sea, que hubiera gente corrupta, se podría decir. Entonces mataban con el miedo de eso. Por eso a veces mataban gente joven, porque tenían miedo de que el mensaje que transmitió Pinochet en algún momento se trasladara a los jóvenes. Y por eso simplemente llegaban y mataban a jóvenes sin piedad. Y vemos que sí, pues todo lo de Pinochet tuvo un impacto incluso ya en, pues sí, en actos viles como estos de los asesinatos, y realmente pues sí estuvo muy feo, pues. Bueno, todas estas historias que estamos contando, que igual, como dice mi buen Sweet, con mucho respeto, sí está muy feo que pues muchas personas inocentes hayan salido, pues, bueno, hayan sido víctimas de estos sucesos por gente que a lo mejor, es que como dices, que es muy difícil de abordarlo, pero el trauma que a lo mejor la gente tuvo después de lo de Pinochet, que se hayan convertido en asesinos y han hecho eso, o sea, sí es algo que, pues sí, sí pasa la historia y que realmente nos sirve de experiencia, que pues sí, que a lo mejor alguien tan vil como fue Pinochet, pues sí, deja muchísimas secuelas incluso después de su muerte, y pues sí está muy feo este tipo de cosas, pero también es bueno saberlo porque ya podemos tener más precaución con futuros políticos, pero sí están muy interesantes las historias, pero sí, está muy triste también saber todas las personas que fueron asesinadas. Sí, sobre todo, pues a veces la historia resulta ser muy cruda. Bueno, quería también poner un ejemplo, no sé si tú, Maru, esta historia es un poquito más conocida de este lado de aquí de México, pero pues ya ven que fue lo del movimiento estudiantil de Tlatelolco de 1968. Son cosas que o datos que son duros de recordar. De hecho hubo una película llamada Rojo Amanecer también, porque pues igual como con Pinochet le hicieron un documental, y es un poco feo y triste tratar de recordar o hacer hincapié en estos casos, sobre todo por la sensibilidad que tiene a veces abordarlos, pero también, como bien mencionan aquí pues, los queridos mosqueteros, pues también es algo importante, porque así ya no se sabe, bueno, ya se sabe como qué estrategias utilizaban los políticos, e incluso me atrevo a decir que hasta la fecha se siguen utilizando, pero ya en menor medida, obviamente. Pero Sí. pues sí, yo me imagino que pues esto también es como una, pues, ¿cómo decirlo? Como a lo mejor un recordatorio de a veces como la política o la gente que está metida en esto pues no le importa a veces las vidas, ¿no? A veces pues que también tienen en sus manos pues gente inocente, y bueno, también derivamos en estos otros crímenes que derivaron de lo de Pinochet, que derivaron pues en un golpe de estado también organizado en ese mismo momento más o menos. Y bueno, pues es algo triste saber todo esto, pero también interesante. No sé, igual tú, Maru, ¿qué conclusión nos das de estos casos? ¿Qué te parecieron? Eh, o sea, a mí siempre me parece interesante hablar de esos temas. A mí me parece bastante interesante de que esto haya sido tan fuerte que los mismos pueblos indígenas se hayan alzado ante las protestas. De hecho, un pueblo que es originario y el que hasta el día de hoy sigue vivo, se podría decir, son los mapuches, que fue un conflicto bastante grande entre Pinochet y los pueblos originarios, porque prácticamente Pinochet se quería deshacer de
de los mapuches, que eran los últimos pueblos originarios que quedaban. De hecho, creo que hasta el día de hoy quedan alguno que otro, pero o sea, de que queden pocos es a causa de Pinochet. Pero es bastante triste que cosas así del país se hayan ido eliminando a causa de esto. O sea, eso es lo que más me duele también, porque prácticamente los mapuches fueron o sea, son pueblos originarios. Prácticamente el idioma, las razas mestizas de acá, todo fue gracias a eso. Entonces igual es triste que después de esto, esta guerra y esta dictadura estén empezando a desaparecer. Ay, ya. No, pues No, es que sí está muy complicado. está muy fuerte e incluso, o sea, como comentó hace un momento Jorge, el impacto que tuvo este señor Pinochet para que de alguna u otra manera fuera, o sea, fuera como un granito de arena para que fueran todos estos asesinatos. Es bastante curioso el impacto que puede llegar a tener alguien del gobierno ante su pueblo y cómo fue que quedan estas huellitas de él en varias personas que tienen estos o son criminales o han asesinado o cosas por este estilo. Es bastante impactante, curioso, pero a la vez es como que no sorprende, ¿saben? Sí. Y de hecho sí es bueno saber todo ese tipo de información porque justamente actualmente Venezuela está pasando por algo muy similar como habían mencionado antes con Maduro, que ya lleva ya 3 veces reelecto y que mucha gente igual protestó, pero justamente hubo encarcelamientos a inocentes y ahorita Maduro está violentando a todas las personas inocentes, a todo el pueblo de Venezuela. La verdad que pues es algo muy triste, pero pues esperemos que con estas anécdotas que estamos contando pues se puede hacer algo. Sé que es muy complicado y que los venezolanos pues es muy diferente, pero pues aún así que tengamos conciencia también y empaticemos con todos estos temas porque sí es muy difícil llevar a cabo o sobrevivir ese tipo de situaciones. Así que mucha fuerza a los venezolanos, a los chilenos y a los mexicanos porque también nuestro gobierno está En muy... México Híjole. también va para allá. Sí, vamos para allá porque ya con esto, híjole, se está poniendo muy feo también aquí. Sí. Bueno, oye Maru, también quería preguntarte igual, a lo mejor para relajar un poquito aquí Las el aguas. tema, las El aguas. coraje. Sí, ahora le dimos mucho foco a la política. También creo que me comentaste que tenías unas leyendas por ahí de por donde vives. No sé si quieras compartirnoslas. Ah, sí. Sí. eh, o sea, desde ya pequeño sí conozco las leyendas de acá. Y siempre me han parecido, no o sea, no podría decir divertidas, pero sí bastante ingeniosas. Por ejemplo, una región de acá, que es Chiloé, donde las casas prácticamente están sostenidas por unos palos de madera en el agua. Se cuenta la leyenda de que por la noche aparece un barco bastante grande, con un aura verdosa, se podría decir, similar a la de como las algas marinas, que se llama el caleuche. Y la cosa es que si alguien se atreve a verlo por la, o sea, verlo directamente, es el cuerpo de esa persona se retuerce y se deforma. Y o puede ser que mueras por haberte retorcido de esa forma, o pues puede que sobrevivas y el Caleuche, el capitán, te lleve contigo a su tripulación. O sea, se podría decir que es como una especie de pirata, se podría decir. Pero es bastante terrorífico, se podría decir, porque hay que pensar que esta historia se la dicen a los niños para que no salgan por la noche. Es como una prevención, por así decirlo. O sea, como
o sea, como por ejemplo acá, no sé si sea muy así, pero por ejemplo acá en México les dicen, no salgas porque te va a llegar el señor del costal o el coco o cosas La así. Llorona también. Ándale. O el Sí, se podría decir charro. que es como algo así, Sí, pero de una porque forma como más bizarra. sí, claro, obviamente acá eh, poniéndolo en una balanza, obviamente, lo que les dicen a los niños por ahí está más, un poquito más turbio, ¿no? Acá es como más de que te va a llevar el señor de la basura si no pones Ajá, atención, cosas así por este estilo. O sea, el papá te de digo, o sea, Hay otros que son peores, sí. O sea, de hecho creo que si hasta lo dicen a día de hoy, es un poco polémico, porque hay una Ok. leyenda que es la, o sea, me trabé. Se llama el Trauco. Eh, la cosa es que es como una especie de duendecillo, se podría decir, que al mismo tiempo es un multiformas, que por la noche se transforma en lo que sería como un búho. Y ¿Qué? al ser de noche no se distingue bien que es un hombrecillo pequeño, pero al mismo tiempo hace los sonidos de un búho, entonces no se distingue. La cosa es que esta criatura no afecta o no ataca a los hombres, a menos que los hombres ah, se intervengan. La cosa es que ataca prácticamente a la gente joven, pero a las mujeres. oh, ¿A las mujeres específicamente? Sí, porque en la noche se mete por las habitaciones de las mujeres y las embaraza. ¡Ah! Y al día ¿Qué? siguiente aparece o sea, las mujeres aparecen con la panza prácticamente grande ya Ya de con, 9 meses, ¿no? sí, más o menos. Entonces ahí no se sabe qué van a hacer de eso. Ya hay gente que en las leyendas, obviamente no ha pasado eso, que prefieren deshacerse del bebé, obviamente, porque no saben qué va a salir de ahí. Wow, es una historia wow. muy curiosa. Me estoy ahorita justamente preguntando para qué habrán inventando esas leyendas, a lo mejor para asustar a las mujeres o no sé, o sea, es algo como es muy bizarro porque nunca he escuchado algo así, pero es interesante saberlo, la verdad. Y es que no, la verdad no sé, no sé por qué lo inventaron. Quizás, solo quizás, lo inventaron para que el hombre cuidara más a la mujer de alguna forma, se podría decir. Esperemos que sí sea ese mensaje porque si no estaría muy turbio. Ojalá que sí, sí. Muy. Está muy raro cómo dicen tanta cosa por allá. Acá Del no, o sea, acá hombrecillo. te juro, o sea, ¿a qué les podemos decir? O sea, es que si no le das de comer a una mujer embarazada lo que se le antoja, pues al niño le sale como con esa cara, con la cara del antojo, o con cara del papá, o por ejemplo, alguna más así de que tú digas, uy, qué feo, es cuando sale la luna roja o con naranjita acá, se dice que las mujeres no salgan para que sus hijos o sus bebés no les salga con, ¿cómo se llama? Una cosita en el labio, ¿cómo se llama ¿Labio leporino cuando o fuego? ándale, eso. Ah, No, ya. lo primero, labio es ese, El leporino, ah, ya. ese, ajá, para que no le salga con ese tipo de ahí, que deben de traer una pulsera roja, o sea, son cositas que comparándolas con las que ustedes dicen, yo siento que son muy ligeritas. Sí, ese está. Pero están interesantes, curiosas y bizarras. Sí, O claro, o sea, sea, es como de que, ¿por qué? hay una Sí. parecida, o sea, parecida entre comillas, a lo que dicen, lo que acaban de decir, que es Ajá. es un ave, o una bruja más que todo, que es el tuetue, que es un brujo que también se transforma en un ave que vuela por las noches
Y también él imita un canto. Y Que también hace... el canto es tuetue. O sea, ese es el tono característico que tiene. Y Mira. cuando está cerca de una casa, sí, o sea, si tienes la mala suerte que pase cerca de tu casa, es porque va a anunciar la muerte o la enfermedad de alguien en esa casa. Hola. De hecho, es algo similar en México. Tenemos igual la creencia de que si entra una mariposa así negra a tu casa, igual es porque un familiar pronto va a fallecer. O sea que al menos es parecida, es así. Bueno, es como una paloma de gigante, bueno, grande, negra. Una mariposa blanca, no, negra y grande. Negra, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Son como supersticiones, ¿no? También. Sí, ahí Bueno, entramos el tema de supersticiones justamente. Sí, sí, más o menos. Está interesante. Vaya. curioso. Ay, no. Qué turbio, pero bueno. Muchas gracias a todos los que participaron en nuestro quiz time de la semana pasada. Recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros. Y los magisalutres de esta semana son para Atsin SC, a quien también le mandamos nuestras felicitaciones por ser la única en acertar en la encuesta. Muchos saludos, Atsin. También mandamos saluditos especiales para Soit-Coco. Un gran saludo. Y también le mandamos un archirrequeterre contra mega magisalutres a alguien que se ha mantenido desde los inicios de este proyecto, que lo ha seguido desde que comenzó, a un crack de cracks. Es nada más y nada menos que Logan Frías. Te mando un salutre bien especial para ti, primo. Muchas gracias. Y bueno, a todos los que quieran tener su mega magisalutre especial, recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Está el link aquí abajito en la descripción. Ya se la saben, gente. Manténganse al pendientes porque también estamos por allá. Antes de acabar con el episodio, Maru, primero que nada agradecerte por tomar la paciencia, más que nada tomarte el tiempo de aceptarnos que tú vinieras aquí como invitado, siendo el primer invitado de la segunda temporada. Nos ha costado mucho, pero estamos aquí todavía. Muchas gracias, creo que hablo por los tres que estamos muy agradecidos de que pues estés aquí, y no sé si tengas algún comentario sobre qué te pareció este episodio, algún saludo que quieras mandar. O sea, de saludo. Toda la ya, banda de Chile. a todos los cabros, como se dice acá. Saludos a los cabros. No, saludo a mi mamá. Si llega a ver esto, saludo. Esa es la actitud. Pues, gracias, Maru, de verdad, igual por el apoyo y por darte el tiempo de aquí de estar con nosotros. Esperemos que pues muy pronto, si después llega a haber más temporadas, te tengamos de nuevo de invitado, porque fue un episodio muy interesante. Y pues también Chile es un país muy, muy interesante. Tal vez tendrá sus trasfondos oscuros, pero eso no le quita que es bonito. Y A todos bueno, amigos, nos gusta el Chile. Y 31 minutos. así es, amigos. Pero bueno, ha llegado la hora de terminar este episodio. Pero pues no se pongan tristes, tranquilos, casimeritos, ya que estaremos en el siguiente episodio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más, y esperamos que la charla de hoy haya sido de su agrado. Y recuerden que micrófono para uno, Micrófono para todos. A todos. les ha hablado la única, inigualable, trascendental y favorita mosquetera Majo. Y yo, Sweet, el mosquetero más dulce.
Y también el mosquetero nuevo del barco, Hortendo. Gracias a todos. Y estuvo muy interesante. Esperemos tenerte en más episodios, mi buen Maru. Muchas gracias. Muchas gracias, vemos. Maru, a ti por estar aquí. Nos vemos y pues hasta la próxima. Cuídense mucho a todos los mosqueteros que nos escucharon. Gracias por estar aquí. Adiós.